Un coronel del ejército condecorado, los restos de un soldado caído y un vuelo que le fue negado. Lo que sucedió después sacudió a todo el país. Mira hasta el final. Porque esta historia no es solo sobre un vuelo. Es sobre honor, respeto, y lo que sucede cuando la gente se une para hacer justicia. El aeropuerto estaba abarrotado. Familias arrastrando maletas, viajeros de negocios pegados a sus teléfonos, niños corriendo por delante de sus padres agotados. El caos de siempre. El coronel David Carter entró, el sonido de sus zapatos de charol resonando contra el suelo de baldosas. Había pasado por esta rutina demasiadas veces antes, pero hoy era diferente. El peso en su pecho no provenía solo de las medallas y condecoraciones en su uniforme. Venía del ataúd que esperaba en la pista, cubierto con la bandera estadounidense. El soldado de primera clase Jason Reynolds, 21 años. Se fue demasiado pronto. El coronel Carter ajustó su gorra y respiró hondo. Tenía un deber que cumplir. Una misión que iba más allá del rango o el reconocimiento. No se trataba de él. Se trataba de la promesa hecha a cada soldado que nunca regresó a casa. Nadie se queda atrás. Se acercó al mostrador de la aerolínea y dejó sus órdenes militares y su identificación. La mujer detrás del escritorio apenas le prestó atención. Al principio tecleó algo en la computadora, frunciendo el ceño. Luego levantó la vista. Una pausa. Un segundo demasiado largo. Señor, ¿puedo ver esto de nuevo? Su voz estaba tensa. Carter entregó los papeles una vez más, observándola atentamente. Notó la vacilación, la mirada de reojo a su compañero, el leve cambio en su postura, como si hubiera entrado en un terreno que no esperaba. Se giró y susurró algo a otro agente. El otro empleado miró en su dirección con una expresión inescrutable. El momento se estiró, denso con una sensación que Carter había visto antes pero a la que nunca se acostumbró. Cuando la mujer regresó, su sonrisa era rígida, forzada. Lo siento, señor, pero hay un problema con su boleto. No podemos permitirle abordar en este momento. Carter exhaló lentamente. Había lidiado con todo tipo de situaciones. Zonas de combate, diplomacia extranjera, enredos políticos. Pero esto era diferente. Estoy escoltando los restos de un soldado caído, dijo con calma, señalando los documentos. Todo está en orden. La agente evitó su mirada. Lo entiendo, señor, pero hay un protocolo de seguridad en vigor y no podemos pasarlo por alto. Carter mantuvo la voz firme. ¿Protocolo de seguridad? Sí, señor, respondió ella, forzando otra sonrisa débil. Es solo política de la aerolínea. No se movió. No parpadeó. ¿Política? ¿Qué política? Detrás de él, la fila crecía. La gente se movía inquieta, murmurando. Sintió sus miradas, pero en lugar de apartarse, cuadró los hombros y se mantuvo firme. No se iría sin una respuesta. Pero el personal de la aerolínea tampoco cedía. El ambiente alrededor del mostrador se volvió más pesado. Las conversaciones en la fila comenzaron a apagarse mientras la gente se daba cuenta de lo que estaba pasando. No todos los días se veía a un hombre en uniforme militar siendo rechazado en la puerta de embarque. El coronel Carter mantuvo la calma. Señorita, necesito entender exactamente cuál es el problema. Esta es una asignación militar, no un viaje personal. La agente vaciló. Sus ojos se desviaron hacia el grupo de empleados que susurraban al fondo. Finalmente, un supervisor, un hombre de unos 50 años con una expresión cansada, dio un paso al frente. Señor, le pido disculpas por la molestia, dijo con tono profesional, el tipo de voz que la gente usa cuando quiere que dejes de hacer preguntas. Pero tenemos ciertas políticas en vigor y, lamentablemente, no podemos hacer una excepción. Otra vez esa palabra. Políticas. Carter inhaló lentamente. Había visto esto antes, solo que en otro contexto. He viajado escoltando restos militares antes. Dijo, manteniendo su frustración oculta bajo años de disciplina. Conozco el procedimiento y sé que no hay ninguna política que impida que aborde. Su mirada se endureció. Seamos honestos. ¿Cuál es la verdadera razón por la que me están negando el embarque? El supervisor aclaró la garganta y cambió de postura. Es solo una medida de seguridad extra. No es nada personal, señor. Nada personal. Vaya. Carter apretó la mandíbula pero no dejó que la rabia lo dominara. Había estado en demasiadas salas donde la gente se escondía detrás de explicaciones vagas como esta. Sabía lo que estaban esperando. Querían que perdiera el control. Que levantara la voz.
Que les diera una excusa para llamar a seguridad. Pero no les daría esa satisfacción. La gente en la fila estaba atenta ahora. Una mujer de chaqueta roja le susurró algo a su esposo. Un joven con su pase de abordar en la mano frunció el ceño, mirando a los empleados como si intentara descifrar qué estaba pasando. Entonces, una voz rompió la tensión. Señor, ¿hay algún problema con su autorización militar? Carter giró ligeramente la cabeza. Un hombre en la fila, de unos 60 años, con un rostro curtido por los años y una gorra de la USMC bien ajustada. Un marine. Un veterano. El supervisor pareció incómodo. No, señor. No es un problema de autorización. Solo seguimos el protocolo estándar. El marine dejó escapar un resoplido. Sí, he pasado por seguridad miles de veces y nunca he visto un protocolo que impida a un soldado escoltar a uno de los nuestros a casa. Cruzó los brazos. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Más murmullos recorrieron la fila. Algunas personas sacaron sus teléfonos y empezaron a grabar. El cambio en el ambiente fue inmediato. El personal de la aerolínea lo sintió. La agente que había rechazado a Carter lanzó una mirada nerviosa a su supervisor. Él suspiró, pasó una mano por su rostro y, sin decir más, se alejó. Pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. La mujer detrás del mostrador parecía querer desaparecer. Sus dedos temblaban sobre el teclado. Carter no se movió. Se mantuvo firme. El murmullo en la terminal ya no era solo ruido de fondo. Era algo más. Una mujer con chaqueta de mezclilla apretó su bolso y susurró, «Esto no está bien». Un joven con sudadera con capucha empezó a escribir frenéticamente en su teléfono. El supervisor aún no volvía. Pero Carter sabía una cosa. El mundo estaba mirando ahora. ¿Y esto? Esto apenas comenzaba. La mujer de la chaqueta de mezclilla revisó su teléfono y dejó escapar un jadeo. «Dios mío», susurró a su esposo. «Ya está en Facebook». El Marine mayor gruñó, sacando su propio teléfono. No tienen idea de la tormenta que acaban de desatar. Y entonces, como si fuera una señal, los altavoces del aeropuerto cobraron vida con un crujido. Atención, pasajeros. Debido a circunstancias imprevistas, el vuelo 237 con destino a Phoenix tendrá un retraso. Les pedimos disculpas por cualquier inconveniente. Algunos pasajeros se quejaron en voz baja, pero la mayoría ni siquiera estaba prestando atención. Sus miradas seguían fijas en la escena que se desarrollaba frente a ellos, un soldado uniformado siendo rechazado mientras cumplía con su deber. Un minuto después, una joven cerca de las ventanas soltó un jadeo. «Está en Twitter». Giró su pantalla hacia la multitud y la gente se inclinó para ver. Un tuit en letras mayúsculas y gruesas. Acaban de negar el vuelo a un coronel negro del ejército de Estados Unidos mientras escoltaba los restos de un soldado caído. ¿Así es como tratamos a nuestros héroes? Déjenlo volar. Debajo del mensaje, los números subían. Retweets, comentarios, likes. Se estaba volviendo viral. Luego apareció otro tuit, esta vez de un grupo de defensa de veteranos. «Estamos al tanto de este vergonzoso incidente en el nombre del aeropuerto. Nuestros soldados merecen algo mejor. Habrá consecuencias». La multitud murmuró. La realidad comenzó a asentarse. La aerolínea había perdido el control de la situación. La agente detrás del mostrador, aún inmóvil, dejó escapar un suspiro tembloroso. Se giró y salió apresurada por una puerta de vidrio esmerilado. No iba a buscar una respuesta. Iba a buscar cómo controlar los daños. Carter ajustó su gorra. Había estado en situaciones como esta antes. No en un aeropuerto, no así, pero sí en lugares donde las personas poderosas de repente se daban cuenta de que habían cometido un error con el enemigo equivocado. No sonrió. No se regodeó. Porque al final del día, esto no se trataba de él. Se trataba del soldado de primera clase Jason Reynolds. El joven que aún esperaba regresar a casa. Y en ese momento, la misión seguía incompleta. La multitud ya no solo observaba. Esperaban. La terminal se sentía diferente ahora. Tensa. Expectante. Entonces, finalmente, el supervisor regresó. Pero no venía solo. A su lado caminaba un segundo hombre, con un traje azul marino impecable y una tarjeta de identificación de la aerolínea enganchada al bolsillo. Su paso era rápido, controlado. Como alguien acostumbrado a apagar incendios. Se detuvo justo antes del mostrador y escaneó la escena. Su mirada pasó de Carter, al marine, a las filas de teléfonos aún grabando.
carraspeó antes de hablar. Coronel, le pido disculpas por la falta de comunicación. Parece que hubo un error en nuestro sistema, pero estamos trabajando para que pueda abordar su vuelo lo antes posible. ¿Falta de comunicación? Carter había estado en el ejército el tiempo suficiente para saber lo que esa palabra realmente significaba. Nos atraparon. Arreglen esto antes de que nos cueste demasiado. No respondió de inmediato. Dejó que el silencio se asentara mientras observaba cómo el representante de la aerolínea cambiaba sutilmente de postura bajo el peso de la situación. Ya veo, dijo finalmente Carter, con voz mesurada. ¿Un error, dice? El hombre asintió rápidamente. Sí, señor. Un lamentable error. Le aseguramos que no fue intencional. Algunos en la multitud soltaron risas sarcásticas. El marine negó con la cabeza. El representante de la aerolínea se ajustó la corbata, claramente incómodo. Nos gustaría escoltarlo personalmente hasta la puerta de embarque, coronel. Acomodaciones en primera clase, por supuesto. Primera clase. Como si eso fuera el punto. Carter miró más allá del hombre, hacia el mostrador. La agente aún estaba ahí, evitando su mirada. La misma que había sonreído con rigidez cuando le negó el embarque. La misma que nunca se molestó en verificar antes de decirle que no. Carter exhaló lentamente. Aprecio la urgencia, dijo, pero necesito aclarar algo. El representante asintió con rapidez. Por supuesto. La voz de Carter se mantuvo firme. Si nadie hubiera grabado esto, si nadie hubiera dicho nada, ¿seguiría yo aquí, todavía esperando una respuesta? El silencio se hizo espeso. El representante tragó saliva. Señor, nosotros, no tiene que responder, interrumpió Carter. Ya lo sabía. Todos en la terminal lo sabían. Otro instante de silencio. Hasta que una mujer en la multitud murmuró, tiene razón. El representante intentó suavizar la tensión. Señor, le pedimos sinceras disculpas, ambos sabemos que esto no se trata de una disculpa, dijo Carter. Se trata de responsabilidad. La multitud murmuró en acuerdo. Ya no solo estaban enojados. Estaban decepcionados. El representante sabía que estaba perdiendo el control. Enderezó su postura, tratando de sonar más autoritario. Coronel, llevémoslo a su vuelo ahora. Pero antes de que Carter pudiera responder, una nueva voz se hizo escuchar. Señor. Un joven en uniforme de seguridad del aeropuerto apareció junto al mostrador. Le tendió un teléfono al representante de la aerolínea, con una expresión tensa. Creo que debería ver esto. El representante frunció el ceño y tomó el teléfono. Deslizó la pantalla. Su rostro palideció. El marine cruzó los brazos. ¿Qué pasa? ¿Algo malo? El representante no respondió. Pero Carter ya lo sabía. El escándalo había estallado. Más allá del aeropuerto, un importante medio de comunicación había recogido la historia. El titular era contundente: coronel del ejército de Estados Unidos es negado en un vuelo mientras escoltaba a un soldado caído. La aerolínea lucha por dar explicaciones. Debajo, un video reproducía las imágenes captadas en la terminal. El representante de la aerolínea le devolvió el teléfono al joven de seguridad, inhaló profundamente y se volvió hacia Carter. Lamentamos profundamente esta situación. Su voz ahora sonaba más frágil, forzada. Nos gustaría emitir un comunicado público para aclarar. Carter lo interrumpió. El público ya sabe la verdad. Silencio. El representante apretó los labios, sin palabras. Carter miró a la multitud, a los teléfonos que seguían grabando. Luego, volvió su atención al representante. No necesito primera clase. No necesito un trato especial. Se inclinó ligeramente hacia él. Necesito respeto. Y lo mismo merece el soldado que estoy escoltando. Un nuevo murmullo recorrió la multitud. El representante asintió con rigidez, como si ya no le quedara otra opción. Entendido, señor. El marine mayor dejó escapar un gruñido de aprobación. Carter ajustó su gorra. Ahora terminemos esta misión. Pero las consecuencias para la aerolínea apenas comenzaban. Habían perdido el control de la situación. La historia estaba afuera, propagándose más rápido de lo que podían contenerla. La terminal ya no parecía un aeropuerto. Se sentía más como una conferencia de prensa. Los teléfonos seguían grabando. Los pasajeros seguían mirando. Y entonces, algo inesperado sucedió. Un hombre vestido con un traje azul oscuro entró en escena. Su postura era inconfundible. No era de la aerolínea.
No era seguridad del aeropuerto. Era militar. El ambiente cambió. La multitud instintivamente se hizo a un lado cuando se acercó. Su placa de identificación brilló un instante mientras extendía la mano hacia Carter. «Coronel», dijo con firmeza. «Soy el mayor Thomas Packard, del Departamento del Ejército». Hizo una breve pausa, su mirada seria. «Estamos al tanto de la situación». Carter estrechó su mano, su agarre fuerte. No necesitaba preguntar cómo el mayor llegó tan rápido. El ejército no juega cuando se trata de los suyos. Beckett se giró hacia el representante de la aerolínea. Su tono fue claro, autoritario. «Nosotros nos encargamos de esto ahora». Sus palabras no eran una solicitud. Eran un hecho. El coronel Carter y los restos del soldado de primera clase Reynolds no volarán en un avión comercial. El representante parpadeó. «Yo». «Señor, estaban a punto de cubrir sus huellas», lo interrumpió Beckett. Su tono seguía siendo cortés, pero tenía peso. Volvió su mirada hacia Carter. «El Pentágono ha organizado un vuelo militar privado. Su transporte lo está esperando». Un murmullo recorrió la multitud. La gente intercambió miradas. El ejército había intervenido. Carter exhaló. No por alivio. No necesitaba ser rescatado. Pero porque, al fin, su misión estaba de vuelta en el camino correcto. Asintió con un leve gesto. «Entendido, mayor». Beckett dirigió una última mirada al representante de la aerolínea. «Esto será atendido». No era una amenaza. Era una promesa. Carter se volvió hacia el marine, quien había observado todo con satisfacción. «Te lo agradezco, hermano». El marine inclinó la cabeza. «Nos cuidamos entre nosotros». Carter echó un último vistazo a la multitud. A las personas que hablaron, que se negaron a quedarse calladas, que se aseguraron de que esta historia se escuchara. Ajustó su uniforme, cuadró los hombros y salió de la terminal. No hacia la puerta de embarque. Hacia algo más grande. Pero para la aerolínea, las consecuencias apenas comenzaban. Ellos pensaron que la situación se desvanecería. Unas disculpas, un comunicado de prensa, tal vez una declaración de su CEO. Control de daños. Pero el público no iba a dejarlo pasar. Los medios de comunicación difundieron la historia. Organizaciones de veteranos emitieron declaraciones condenando las acciones de la aerolínea. Políticos exigieron responsabilidad. Y luego llegó el golpe financiero. Al final de la semana, las acciones de la aerolínea cayeron. Un hashtag pidiendo un boicot comenzó a tomar fuerza. Clientes inundaron sus redes sociales con exigencias de explicaciones. Y entonces, el golpe final. Una demanda. Una coalición de grupos de defensa de militares presentó una denuncia formal contra la aerolínea por discriminación y por no respetar las protecciones de los miembros del servicio. Bajo presión, el CEO de la aerolínea apareció públicamente. Lo llamó un lamentable malentendido y anunció que los empleados involucrados habían sido puestos en licencia administrativa. Demasiado poco. Demasiado tarde. Mientras tanto, el coronel Carter siguió con su misión. Escoltó al soldado de primera clase Jason Reynolds a casa. Se mantuvo firme mientras la familia del joven lo recibía por última vez. No necesitaba titulares. No necesitaba atención. Necesitaba respeto. Y esa era la verdadera lucha. El respeto no debería ser condicional. No debería requerir un video viral o la indignación pública. Debería ser el estándar. Las personas en ese aeropuerto, el marine, los pasajeros que alzaron la voz, los que se negaron a callar. Demostraron algo importante. Cuando la gente se une, la injusticia no tiene dónde esconderse. Si crees en la responsabilidad, si crees en honrar a quienes sirven, haz que tu voz se escuche. Porque el silencio permite que cosas como esta vuelvan a suceder. Y la próxima vez. Tal vez no se vuelva viral. Esta historia es un poderoso recordatorio de que el respeto y la dignidad no deberían depender de la atención pública ni de la presión social. El coronel Carter no pedía privilegios ni un trato especial, solo exigía algo fundamental, respeto, tanto para él como para el soldado caído que escoltaba. Y sin embargo, tuvo que enfrentarse a barreras innecesarias, a un sistema que inicialmente lo vio como un obstáculo en lugar de un hombre cumpliendo con su deber. Lo más impactante de esta historia no es solo la falta de reconocimiento hacia un soldado en servicio, sino lo que sucedió después. Lo que comenzó como un acto de discriminación y burocracia innecesaria se convirtió en un movimiento de resistencia colectiva. No fue un general, un político ni una figura pública quien cambió la situación.
Fueron las personas comunes en la terminal, la mujer que revisó su teléfono, el marine veterano que habló, los pasajeros que grabaron, la joven que transmitió en vivo. Fueron ellos quienes hicieron la diferencia. Y eso nos deja una gran lección: el silencio es cómplice de la injusticia. Si nadie hubiera hablado, si nadie hubiera grabado, si nadie hubiera alzado la voz, ¿cuál habría sido el desenlace? El coronel Carter habría sido rechazado en silencio, y el soldado Jason Reynolds no habría recibido el respeto que merecía en su viaje final. Pero la indignación colectiva creó un efecto dominó. La historia se volvió imposible de ignorar. Y al final, no fue la aerolínea la que tuvo el control, sino la gente. En un mundo donde la indiferencia muchas veces es la norma, esta historia nos recuerda el poder de la voz colectiva. No siempre tendremos cámaras o redes sociales para exponer lo que está mal. Pero siempre tenemos la opción de actuar, de hablar, de no quedarnos callados. El respeto no debería ser negociable. No debería depender de la viralidad de un video o de la magnitud del escándalo. Debería ser un principio inquebrantable, especialmente cuando se trata de aquellos que han servido con honor. Y si esta historia nos deja algo claro, es esto: cuando las personas se unen, la injusticia no tiene dónde esconderse. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte a Historias de Justicia, porque mañana tenemos otra historia increíble.